4:29, don Álvaro Forero, ¿a qué le ponemos la lupa esta semana que ya está terminando, semana interrumpida por el Día de los Trabajadores ayer? A las especulaciones de que la Corte Penal Internacional está pensando en emitir una orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu de Israel. Israel no es Estado parte del tratado de la Corte Penal Internacional, pero el Estado palestino sí. Entonces podría aplicar. Algunos dicen que ese tipo de medidas no tienen ningún efecto y citan que ya lo hicieron contra Putin, pero Putin se cuida de visitar países que son parte del tratado, porque esos estados estarían en la obligación de aprenderlo. Pues obviamente no es fácil aprender a un presidente lleno de escoltas, pero se arriesgan. Vamos a ver si eso sucede. Es posible que sea por ahora un rumor. También sería el ministro de Defensa, y no se sabe por qué delito. Este proceso es distinto al que interpuso Sudáfrica en otra corte, también de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, que también queda en La Haya, pero esa sí es contra el Estado de Israel. Esta sería contra las personas. ¿Cómo no así, se sabe si sería por genocidio? Contra el Estado de Israel y contra las personas, Álvaro. La Corte Penal Internacional estudia denuncias de otros países. De otros países, de otras naciones. Demandó Sudáfrica con apoyo de Argelia, diciendo que el Estado de Israel estaba cometiendo genocidio. La Corte aceptó estudiar el caso, diciendo que hay indicios de que sí puede haber genocidio, pero no tomó medidas cautelares como pedía Sudáfrica. La Corte Penal Internacional es distinta. Lo que hace es juzgar por genocidio, por delitos de guerra, a criminales de guerra, personas individuales, que pueden ser jefes de Estado. Precisamente lo que busca es que cuando la jurisdicción de esos países no persigue y no castiga esas violaciones, lo hace la Corte Internacional. Cuando se creó, se pensaba que era solamente para los países pobres, para África, para las dictaduras, y se les está devolviendo porque pues ya está llegando a los grandes. Netanyahu es un consentido de las potencias, pero pues gran amigo de Estados Unidos. Difícil no creer que está cometiendo delitos de lesa humanidad y de guerra. ¿A qué le ponemos la lupa esta semana, don Pedro Viveros? Jorge Alfredo, a Miguel Silva Moyano, es el director de planeación de Bogotá. Yo lo dije la semana pasada en un comentario que estaban realizando y presentando ante el Consejo de Bogotá el Plan Nacional de Desarrollo. Y ese es un instrumento que la gente a veces no le pone atención, pero es definitivo para valorar si la alcaldía está funcionando con su propuesta de gobierno. Y una de las cosas que me llamó la atención el día de hoy es la inversión que van a hacer en materia de seguridad, que es un tema central de la alcaldía, por la que ganó, por otras cosas, el alcalde Carlos Fernando Galán. Y le están subiendo el 65% del presupuesto comparado con la alcaldía de la doctora Claudia López. Pero hay que mirar en qué se van a destinar esos recursos para ver si es efectiva la implementación de la estrategia de seguridad. Entonces yo creo que es muy importante que los bogotanos le pongan la lupa a eso. Ese documento no es solamente de los concejales y el gobierno, es de todos los bogotanos que pueden meter la mano y decidir, criticar y tratar de llamar la atención para ver si los recursos en el que yo le estoy hablando, y si usted lo considera más adelante o en los otros programas, hablamos de otros ítems, porque hay muchas, digamos, espacios para aumentar tributos en Bogotá, y hay que examinarlo bien para ver hacia dónde se están destinando esos recursos. Será aprobado el plan de desarrollo de Bogotá por parte del Consejo Distrital, Jorge Alfredo. Por eso es bueno ponerle la lupa a Miguel Silva Moyano y el plan de desarrollo de Bogotá, Jorge Alfredo. Plan de desarrollo de Bogotá, dice don Pedro Viveros, póngale la lupa. ¿A qué le ponemos la lupa? Marcela Peña, editora de Blue Radio
en esta semana que ya casi termina? Pues Jorge Alfredo, le ponemos la lupa a la hasta ahora pobre legislatura del gobierno nacional. Varios proyectos, sobre todo económicos, están ahí en riesgo de terminar hundidos por falta de trámite. Por ejemplo, la ley para prohibir el fracking, le faltan 2 debates y todavía no hay mayorías en la comisión que lo discute. La ley para que la DIAN pueda cobrar más rápidamente las demandas contra el Estado y que no se descuadren las cuentas del Ministerio de Hacienda. La reforma laboral. Que están bien descuadradas. Que están bien descuadradas. Y que no están ejecutando. Y que el hueco es grande, y por eso están hablando de modificar la regla fiscal, pero también la reforma laboral 2.0, se debatieron 16 artículos hace ya casi 6 meses, dejaron la cosa ahí, y si eso no se termina antes del 20 de junio, se hunde. También proyectos en otros aspectos, como medidas, como por ejemplo el convenio de la OIT para dar medidas de prevención, protección y sanción del acoso sexual en el entorno laboral, la política pública de lactancia materna, la ley de transporte público masivo, un proyecto de ley para garantías del consumidor. ¿Qué va avanzando hasta ahora? Raudo y veloz el proyecto de transfugismo, que es el que le puede permitir a la hoy coalición del Pacto Histórico agruparse bajo una misma sombrilla, la reforma educativa y la reforma pensional, aunque esta, Jorge Alfredo, puede tener sufriendo al gobierno hasta el último minuto. Del último segundo. Del último segundo. Por el umbral, y etcétera, etcétera. Yo ya me vi el 19 de junio, medianoche, cubriendo el último debate. Lleve desayuno, almuerzo y comida al Congreso. Exactamente. Marcela, antes de que la tía nos presente la sección, hablamos de regla fiscal y han dicho, don Álvaro y don Pedro, han alertado que eso podría ser grave para el país. ¿Qué es la regla fiscal? Explícamelo a los oyentes. La regla fiscal es un compromiso que hace el gobierno de que va a mantener en orden las finanzas públicas. Y todos los años el ministro de Hacienda se pone una meta de déficit. El gobierno siempre sale descuadrado y siempre históricamente se gasta más. Sí, señor. Se gasta más de lo que se gana. De lo que se gana. Pero hay límites que son manejables. Entonces el ministro de Hacienda cada año dice, mi límite o mi meta es esta. Sí. Y lo pone como un porcentaje de la economía. Lo que viene diciendo el gobierno desde hace un tiempo, porque se le descuadraron las cuentas, es que está muy apretado en sus finanzas y que hoy se necesita más o menos que le aflojen el cinturón para que se pueda mover, porque en un momento en que la economía no va bien, se necesita gastar más para que se reactive a través del gasto público y a través de programas del gobierno. Hace unos días aquí en Meridiano Blue les contamos que la DIAN proyecta que solo va a recoger como 3.8 billones de pesos, en el mejor de los casos, en una cosa que se llama los litigios. Suena súper aburrido, pero para que usted se haga una idea, el gobierno en vez de 3.8 espera 10 billones. No, hágame el favor. Y entonces ahí usted ya tiene un descuadre 7 grande, diferencia. Y eso se suma a que el gobierno está, el ministro está listando la tijera para recortar más de 16 billones de pesos en los presupuestos del gobierno, porque no le están alcanzando los impuestos. Y no le alcanza la plata y tampoco ejecuta la que tiene. Pero la regla fiscal es para darle disciplina y orden a los gobiernos. Sí, pero el gobierno anterior ya pidió que le soltaran el cinturón y se lo soltaron. Pues el anterior y el anterior también, ¿no? O sea, casi todos han pedido, de hecho, los informes del fondo. O sea, no es nada nuevo. La regla es para cumplirla y saltársela. Claro, es como jugarse un poquito al sobregiro. Y entonces me estoy jugando con mucho y con compromisos futuros, vigencias futuras, etcétera, etcétera. Y ahí, al comprometer tanto el Estado tantos años, pues se pueden descuadrar las cuentas. Las cuentas del Estado, como las sabemos, usted recibe por impuestos toda la plata. Como el recaudo no está tan bueno en muchas zonas, porque no está tan bueno, Bogotá es una excepción, pero no está tan bueno, pues no está llegando. Lo que usted dice de 3.8 a 10, esa diferencia no la van a recoger, pues tienen que hacer de tripas corazón irreales para poder modificarlo. Todo el mundo sabía que no iban a recoger 10. Pero están dentro de las cuentas oficiales. Claro, ellos hacen cuentas de que vamos a recoger 10 y en realidad llegan 3.8, pues ahí quedaron 6 alguito. Y ahí es cuando usted entiende la pelea con el metro de Bogotá, con los señores de las 4G y demás, porque cualquier pesito que encuentren sirve para hacer las cosas que le interesa al gobierno. Cualquier billoncito ahí. Cualquier billón, claro. Cualquier billoncito. Ay, señor, pues ahí está. Ante tanto